Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias. Primero, quiero agradecer por la invitación, por hacer posible una conversación que una conversación que para mí sería muy difícil, ¿no? Me parece que es una conversación con personas que están en contextos muy diferentes, en contextos muy lejanos al mío, y poder establecer esta conversación para mí es un honor. Muchas gracias por hacerlo posible. También quiero agradecer a Nancy y a Francisco por hacer una labor que es fundamental y que es una labor pesada. Ese es un trabajo difícil que es la interpretación, y les agradezco mucho por hacerlo posible. Quiero también compartir mi pantalla para compartirles una presentación. Em, ver, ¿se puede ver la presentación? ¿Sí? Muy bien. Bueno, se titula Otros futuros, y quisiera hablar sobre la intersección entre la lengua y también el arte y manifestaciones estéticas. Un poco la pregunta que está atrás de esa presentación ¿es posible hacer arte fuera del sistema capitalista, colonialista y patriarcal? Y si es posible, ¿cuáles serían sus características? ¿Y cuáles son algunas propuestas que ya suceden en espacios pericapitalistas o en la periferia del capitalismo o de estos grandes sistemas que existen ahora y que podríamos pensar en futuros distintos en donde sea posible tener otro tipo de manifestaciones? Em, Bien, la estructura de la presentación está dividida en tres partes. Primero quisiera hablar sobre tiempo y metáforas. Me gusta mucho que en inglés hay una diferencia entre time y tense, que en español no hay, y que creo que es muy útil a la hora de hablar del futuro y de las maneras en las que hablamos del tiempo. También quiero hacer una contraposición entre lo que conocemos como arte y otras estéticas colectivas o otras manifestaciones estéticas colectivas mucho más cercanas a la tierra. Y con base en eso hablar de otros futuros y me parece también muy importante que los pueblos indígenas, yo pertenezco a un pueblo indígena en el sur de México, siempre hemos estado confinados al pasado, ¿no? Como a la tradición, y pocas veces se nos proyecta hacia el futuro, que parece estar cooptado por la idea de la tecnología capitalista, del progreso, de la civilización occidental que va a ver hacia el futuro. Y a los pueblos indígenas se nos confina al pasado. Me parece que ya el hecho de hablar del futuro desde los pueblos indígenas ya es bastante revolucionario en algún sentido. Muy bien, entonces esa es la estructura de la presentación en general. Me gusta mucho que, como decía, que en inglés se hace una distinción entre tiempo, entre time y tense, porque es una distinción muy útil para poder ver la noción de tiempo, y por otro lado, la manera en el que en las gramáticas de las lenguas el tiempo se codifica y las metáforas que utilizamos para eso. En general, un universal y que a mí me inquieta mucho es que en todas las lenguas del mundo usamos términos del espacio para hablar del tiempo. De hecho, es muy difícil pensar en el tiempo sin el espacio. Si pensamos en el tiempo, usamos imágenes como líneas del tiempo, ¿cierto? Líneas temporales. O pensamos en el espacio como un reloj, el espacio que ocupa las manecillas de un reloj. O los relojes de arena, como este pequeño que tengo aquí, que si volteamos empieza, también es una noción espacial, el tiempo que recorre la arena de un lugar a otro. Podemos pensar en calendarios, y también es una manera espacial de concebir el tiempo.
Esto me inquieta mucho porque me gustaría entender el tiempo sin necesidad del espacio, pero al parecer es algo muy difícil de hacer. Y creo que tendría que estudiar física para ver si puedo entenderlo de otra manera. Lo interesante es que cada vez que predicamos del tiempo o que hablamos del tiempo, vamos a estar utilizando estas metáforas espaciales. Y la manera en que utilizamos estas metáforas espaciales nos va a proyectar ideas de cómo pensar el futuro. Por ejemplo, en el español, el tiempo es una línea horizontal, de tal manera que el futuro está enfrente y el pasado queda atrás. De hecho, es casi un lugar común usar metáforas como olvida a tu ex, tienes un futuro por delante, ¿no? O algo así. Es decir, creemos que el futuro está adelante, pero en realidad el tiempo no es espacio, pero necesitamos hablar de eso como si fuera espacio. También decimos, deja el pasado atrás, ¿no? Eso es muy, muy recurrente. Sin embargo, no es un universal. Pensar el futuro como algo que está adelante no es un universal. Por ejemplo, en la lengua aymara es muy interesante que si bien el tiempo es una línea horizontal, el pasado queda atrás, perdón, el pasado queda enfrente y el futuro queda atrás, porque el pasado es algo que ya vivimos y que por ende conocemos, entonces queda enfrente de ti. El futuro, como no sabemos qué viene, otra vez estoy usando una metáfora de tiempo, no sabemos qué viene, venir. Eh, entonces, como no conocemos el futuro, queda a nuestras espaldas. Es algo que no podemos ver. Entonces, aunque en ambas lenguas, en la aymara, que es una lengua que se habla en el hemisferio sur, en Bolivia, por ejemplo, en Perú se habla aymara, el pasado está enfrente y el futuro queda atrás. Pero todavía hay más opciones. En la lengua que yo hablo, que es el mije, el tiempo no es horizontal, el tiempo es una línea vertical. Entonces, las metáforas para hablar del futuro van a volver a cambiar. Y entonces el futuro está arriba y el pasado y va bajando, el tiempo va atravesando los cuerpos de las personas y entonces al ir atravesando el cuerpo de las personas, el futuro va bajando. Y entonces todas las frases para hablar del futuro, las metáforas para hablar del futuro, es aquello que viene bajando. O sea, se va moviendo el tiempo, pero baja. Hay otras configuraciones en donde el tiempo no es una línea ni vertical ni horizontal, sino es algo circular que va en una espiral hacia arriba y entonces la predicación va así, va en forma circular, en los ciclos, que tiene que ver mucho con, por ejemplo, los ciclos mismos de la Tierra, ¿no? Pensar en el tiempo como algo cíclico que va regresando es bastante lógico si lo pensamos durante un momento. Entonces, la idea de pensar este futuro como algo que está adelante hace, me parece que una relación muy interesante con las ideas de progreso o de avance. Y que piensan la historia como eso, como una visión positivista de la historia, en donde siempre el futuro va a ser mejor y donde hay un progreso y un avance y hay un crecimiento sostenido, que es un pensamiento bastante funcional al crecimiento capitalista, por ejemplo, ¿no? Me parece. Entonces, ¿qué sucede cuando tenemos otras maneras de pensar el tiempo, ya sea de una manera circular, en una línea vertical o en una línea horizontal, pero donde el pasado no se encuentra atrás? Eso da posibilidades de predicación del tiempo de una manera muy, muy distinta. Y estas posibilidades creo que pueden
dar pie a pensar en otras claves para plantear diversos futuros. Es decir, si pensamos en el futuro como eso que es progreso, que está siempre adelante, va a ser distinto a si lo planeamos, lo pensamos como algo cíclico. Las posibilidades de predicar del tiempo también creo que pueden dar claves sobre cómo metaforizarlo o hacer las metáforas, pero también cómo concebir otros futuros posibles que no sean, por un lado, el futuro prometido capitalista, que en realidad, pues bueno, nos ha llevado a una emergencia climática que ahora es bastante preocupante. Entonces, dentro de estas posibilidades, ahorita vamos a regresar hacia el futuro, lo que podríamos llamar tal vez el futuro de las artes. Quisiera hablar más que de arte, de una función estética en el mundo. Quiero usar la palabra estética como una palabra mucho más amplia y abstracta que el arte. Lamentablemente, en la tradición occidental hay una tradición de, bueno, por un lado, el abierto desprecio a otras culturas, ¿no? Que es algo con lo que lidiamos cotidianamente, pero también hay una necesidad de validación. El biólogo y filósofo mexicano César Carrillo Trueba habla de la validación como una manera de discriminación también. ¿Qué significa la validación? Significa que todos los fenómenos de diferentes tipos que suceden en Occidente se utilizan como una medida para otros fenómenos de otras culturas. Por ejemplo, en el mundo hay diferentes sistemas de producción y transmisión de conocimientos. Uno de ellos es el científico, uno, entre muchos. Entonces, generalmente, para validar los conocimientos, por ejemplo, del pueblo mije al que pertenezco, puede haber un franco desprecio, decir que eso es pensamiento mágico o prehistórico, salvaje, pero bien puede haber una validación que parece en buenos términos y dicen, es que eso es ciencia mije. Nuestra respuesta ha sido no es ciencia y está bien que no lo sea, es otro sistema de conocimiento. ¿Por qué digo que este conocimiento, el sistema de creación y de transmisión de conocimiento mije no es ciencia? Es porque nosotros no tenemos, por ejemplo, revistas como Science o Nature que tienes que pagar para entrar. No hay premios Nobel de física y química. No hay revistas y no hay una serie de colegas que dicen si está bien o no tu investigación. Es decir, además del método, la ciencia es un fenómeno social de reconocimiento. Entonces, nuestro sistema de producción y transmisión de conocimiento no es así, funciona de manera distinta. Entonces, es necesario que Occidente se plantee, o la tradición, el conocimiento occidental, como una entre muchas. Entonces, podemos decir, hay muchos sistemas de creación y producción del pensamiento, uno de esos es el científico. Lo mismo sucede con el movimiento de las mujeres. Hemos dicho que hay muchos movimientos de mujeres y uno de ellos es el feminismo. Pero en la necesidad de, por un lado, a veces hay un rechazo y por otro lado, a veces hay una necesidad de validación y entonces dicen, eso es feminismo indígena. Y nosotras decimos, no somos antifeministas, pero el feminismo es un tipo de lucha de las mujeres, pero hay varios. Y no, por ejemplo, el movimiento de las mujeres mijes no está organizado por olas, como lo es el feminismo, no tiene un cuerpo, por ejemplo, no hubo un movimiento sufragista, es decir, es bastante distinto el movimiento de las mujeres mije. Y creo que es importante reconocer que el feminismo es un tipo de lucha de las mujeres entre muchas otras. Y lo mismo, lo que sucede con la ciencia y el feminismo, sucede con el arte. Hay muchas discusiones sobre, por ejemplo, si
si la danza tradicional de mi comunidad puede ser llamada arte o no. Entonces, una opción es decir, o la música tradicional es arte o no, o la creación de máscaras, de tallado de máscaras, es arte o no. Me parece una discusión infructuosa. Podríamos decir que hay una función estética de necesidad de crear algo que va a tener va a crear una experiencia que rompe con el tiempo ordinario en todas las culturas del mundo. Y que una de esas es el arte. Pero que esto que sucede aquí es distinto. Entonces, si la ciencia es un tipo más de sistema de producción y transmisión de conocimiento, si el feminismo es una manifestación de la lucha de las mujeres, quisiera proponer aquí que el arte es solo una manifestación particular de la función estética que hay en todas las sociedades humanas. Y la función estética busca crear una experiencia que va a romper con un tiempo ordinario. Quiero hablar del tiempo ordinario porque es por esta razón que en nuestras culturas o en muchas manifestaciones estéticas que no son el arte occidental, está tan ligado con los espacios rituales. Recordemos que la ritualidad, a grandes rasgos, rompe con un tiempo ordinario, con un tiempo cotidiano. Entonces, la función estética va a buscar crear esta experiencia que va a romper con esto, de alguna manera con el tiempo ordinario. Y en todas las sociedades se reconoce que se ha roto con ese tiempo ordinario. Por ejemplo, cuando usamos habla poética en Mije, esa habla poética no se va a utilizar todo el tiempo. O sea, las operaciones que se hacen sobre el lenguaje para crear una experiencia estética en quien escucha están muy unidas a los rituales y entonces todas las personas reconocemos que ese uso del lenguaje no es un uso cotidiano, no es un uso para pedir o dar órdenes, sino que rompe y crea en sí mismo un tiempo extraordinario. Entonces, una escultura, voy a tratar de hablar de una escultura, digamos, en la tradición occidental, hecha de madera, va a tener una función distinta a que utilice yo esa madera para hacer una silla, ¿cierto? Para hacer algo utilitario. Es la misma madera, voy a tallar igual, pero el impacto la experiencia que creo en un caso y en otro va a ser distinto. ¿Por qué creo una experiencia distinta? Eso va a estar también atravesado por muchos factores sociales. Por esa razón es que el urinario que puso Duchamp en un museo causó tal problema, porque es un objeto que inicialmente no fue creado para romper con el tiempo ordinario, pero en el momento en que se pone en otro contexto, va a crear ese tiempo ordinario. Y entonces hace evidente que hay un sistema que va a decir que eso es arte, ¿no? O que eso tiene una función ordinaria. Entonces, por ejemplo, aplicado esto más específicamente a la función poética, justamente este lingüista ruso, Roman Jakobson, apuntaba que la función poética se focaliza en el mensaje mismo, pone de relieve el contenido mismo de la lengua, ¿no? No para una función comunicativa cotidiana, sino para poner en relieve, focalizar el mensaje mismo. Es decir, busca un efecto estético en este uso del lenguaje. Entonces, yo quisiera decir que la función estética o las manifestaciones estéticas son mucho más amplias y que el arte es una manifestación particular para cierta cultura, para cierta tradición de una manifestación estética.
Entonces podríamos pensar en la función estética como una función atemporal, es decir, todas las sociedades de todos los tiempos han ejercido esta función que es universal, es decir, es de todas las culturas del mundo. En todas las culturas podemos hallar estas manifestaciones estéticas, pero el arte entonces sería un ejemplo concreto de este tipo de manifestación estética. Estaría culturalmente delimitada, es decir, viene de una tradición cultural específica e históricamente definida. Eh, decir el hecho que existe un sistema artístico, que existan museos, premios, galerías, seminarios como hacen que se reconozca algo como arte. Y entonces surgió en algún momento. No siempre, por ejemplo, el canto o ciertas manifestaciones, por ejemplo, de esculturas o artes escénicas, estaban o nacieron muy unidas a, a otro tipo de sistemas de reconocimiento que no son los actuales. Entonces, podríamos tal vez postular que el arte sobre todo se consolida como lo conocemos ahora con el surgimiento de la burguesía. Porque este arte está inmerso, o esta tradición, digamos, que llamamos como sistema de producción de arte o sistema artístico, está bastante imbuido en los grandes sistemas de opresión actuales, en el patriarcado. Tenemos que reconocer que la participación de las mujeres y su reconocimiento dentro del arte, pues también está atravesado por el patriarcado. Por el colonialismo, la propia discusión de si los pueblos afrodescendientes y los pueblos indígenas del mundo tenemos o no tenemos arte, si las artesanías, por ejemplo, pueden o no llamarse arte, y también dentro del capitalismo, que son tres sistemas que no son, o sea, que no han existido siempre, si son sistemas, incluso el patriarcado, ¿no? Que es el más antiguo, están totalmente imbuidos. Aquí quisiera decir que aunque metodológicamente separamos patriarcado de colonialismo y de capitalismo, en realidad, en la realidad, en la vida cotidiana de todos los días, están mezclados. Vamos a pensar como este bote de pintura donde tenemos pintura blanca, pintura azul, pintura amarilla, eh, perdón, pintura negra. Sabemos que son colores distintos, pero una vez que han sido mezclados, si agarramos un poco de esta mezcla, va a tener los tres, pero ya es imposible decir dónde empieza el patriarcado, dónde empieza el colonialismo y dónde empieza el capitalismo. Entonces, estos sistemas de opresión, el arte o lo que llamamos arte va a estar profundamente imbricado y profundamente relacionado con los sistemas de opresión. Y va a explicar muchas de sus características. Por ejemplo, hay un sistema social de reconocimiento que va a decir que algo es arte. Y este sistema social de reconocimiento es fundamental porque, bueno, habrá ciertas personas que digan que, por ejemplo, el arte contemporáneo ya no es lo que era antes y que el arte de antes era complejo y requería de ciertas técnicas, etcétera. Pero lo que olvidamos es que todo arte en algún momento fue contemporáneo y entonces implicó esa misma esa misma molestia, ¿no? Con respecto de la producción artística anterior. Pero alguien puede hacer, no sé, alguna obra en su casa y nunca mostrarlo a nadie, y socialmente esa persona no va a ser reconocida como artista. Se necesita de un sistema social que unja y diga, tú eres artista, a través de becas, a través de exhibiciones, a través de museos, galerías, etcétera. O sea, hay todo un sistema que te devuelve como en un espejo y dice, tú eres artista.
El arte es una mercancía, o sea, a diferencia de otras manifestaciones estéticas, el arte está dentro del mercado y esto va a imprimirle un sello muy importante, porque es algo muy interesante que no sucede en otros sistemas de manifestaciones estéticas. Es decir, son piezas que se cotizan y tienen precio, que se venden. Esto que es muy obvio para otros sistemas de creación estética es muy extraño. Ahorita voy a dar un ejemplo, adelante daré un ejemplo de lo extraño que puede parecer que algo así sea también una mercancía. Occidente también tiene una obsesión con la autoría individual. Es muy interesante y creo que sí, por lo menos visto desde este lado, es una obsesión muy particular, ¿no? El hecho de la autoría, el hecho de que una pieza, por ejemplo, artística, necesite la firma o la necesidad de saber a quién atribuirlo, ¿no? La idea de la originalidad y de la autoría individual es un fenómeno muy característico también del arte. También algo que puede parecer tan etéreo y tan abstracto como el arte, en realidad está muy relacionado con el Estado-nación y la política y con el cuerpo legal de una sociedad. Es decir, hay leyes que protegen esos derechos de propiedad y por lo tanto se castiga, por ejemplo, el plagio, la copia, la reproducción y las leyes protegen porque están protegiendo el arte como propiedad privada. También hay subastas, ¿no? Y entonces hay que probar la individualidad. Otra cosa muy particular del arte, es decir, de la manifestación estética de la tradición occidental actual, es que son piezas cerradas, ¿no? Hay algunas que creo que están rompiendo, empezando a romper con esta idea, ¿no? De que una vez que está terminado una pieza, ya no es posible como intervenirla. Es decir, puedo hacer una gran novela, la gran novela en inglés del siglo XXI, y una vez que le ponga un punto y esté registrada y tenga un registro ICBN y esté registrada ante derechos de autor, yo no puedo mover, no puedo intervenirla, o sería una nueva edición o sería otra cosa. Son bastante cerradas. Mientras que por contraste, otras manifestaciones estéticas que no son particularmente la artística, también tienen sistemas sociales de reconocimiento. Por ejemplo, hay manifestaciones teatrales, por así decirlo, que tienen una función para o ponen una puesta en escena para, por ejemplo, llamar la lluvia, ¿no? Hay que hacer una serie de danzas que van a implicar también una parte de música y una parte de diálogo y que van a tener la función de llamar la lluvia, por ejemplo, para ciertas comunidades. No se puede hacer en cualquier momento, pero también hay un sistema de reconocimiento social que va a decir quiénes pueden ejecutar esa danza y quiénes no. En algunos casos se permite mujeres, en otros casos población infantil, en otros casos personas de cierta edad, o sea, no cualquiera, sino al cumplir cierta edad, es posible. Es como si dijéramos en la tradición occidental que alguien puede ser artista solo a partir de, no sé, los 50 años, por ejemplo. Entonces, en cada una de estas culturas puede haber muchas opciones que van a decir que alguien puede hacer una manifestación estética. También es muy interesante que están muy relacionadas con la ritualidad. Y entonces, en este caso, este despliegue estético está relacionado con el ritual de petición de lluvia. Otra cosa muy importante es que la noción de propiedad es colectiva. Nadie es en realidad autor
de esa danza o de esa puesta en escena no es, nadie puede decir yo lo escribí o es de mi autoría, ¿no? Y son manifestaciones estéticas abiertas, es decir, cada vez que se ejecutan, pues, se pueden hacer ciertas improvisaciones sobre una estructura que a la larga va a ir cambiándola y va a ir impactándola. También no tienen es decir, el término interdisciplinario implica primero que hubo una división de disciplinas. Una vez que divides las disciplinas, entonces ya puedes hacerlo interdisciplinario. Por eso tal vez no es muy adecuado. Pero quiero decir es que no hay siquiera previamente un corte de disciplinas. O sea, yo puedo decir, bueno, está la música, la danza y el teatro. Ahora lo voy a hacer interdisciplinario y voy a mezclar un poco de cada una. Aquí no es posible porque no hubo un corte previo, ¿no? Entonces, la puesta en escena para la petición de lluvia es danza. Bueno, sí, tiene, pero también tiene una parte de diálogos, pero también es ritual, pero también es música y no hubo necesidad de cortar, de hacer esas divisiones previamente. O sea, naturalmente siempre han sido así. Por eso es muy difícil ponerles un nombre desde el español o desde el inglés. ¿Eso es una obra de teatro? No. No, nadie vendió boletos para hacerlo. ¿Es un ritual? También. ¿Es música, creación musical? También. Es decir, no hay un corte tan tajante entre las disciplinas. Por eso, tal vez interdisciplinario no es tan exacto, ¿no? Porque implica un corte previo. Quisiera ahora entonces hacer esto un poco más relacionado con algo más concreto. Arte es muy amplio y yo soy más familiarizada con la parte de la lengua y de la palabra. Entonces, quisiera que fuéramos a una manifestación estética particular que es la función poética. Utilizamos la lengua cotidiana para muchísimas cosas, ¿no? Para soñar, para pelearte con tu pareja o con tu mamá, para regañar a tu perrito, para dar una conferencia, para, em, para cantar, para escribir, para muchas cosas. Pero una de esas es las expresiones poéticas o la función poética y aplicamos una serie de tratamientos al lenguaje para que dé ese efecto. Por ejemplo, Aristóteles hace muchísimo tiempo describió las herramientas para lograr esa función estética, esa experiencia, ¿no? Y le llama la poética de Aristóteles. Describe que hay metáforas, metonimias, hipérboles, aliteraciones, un montón de palabras griegas, que son operaciones sobre el lenguaje para hacer poética. Y cada lengua y cada cultura tiene su propia poética. En la poética occidental, la metáfora es la reina, ¿no? Es como muy importante. En la poética mije, por ejemplo, es el difracismo. Después podríamos tal vez tener solo una charla de cómo funcionan los difracismos y qué son. Pero lo que quiero poner aquí de manifiesto es que incluso las tradiciones poéticas, la descripción, las herramientas para hacerlo son distintas. Entonces, podríamos tener que las manifestaciones poéticas son fenómenos lingüísticos, es decir, lo tienen todas las lenguas del mundo, son atemporales, desde siempre han existido y son universales. En todas las culturas del mundo existen. Y así también quiero proponer que en realidad la literatura es un tipo de manifestación, o sea que hay muchas manifestaciones, ¿no? Está el Incuicatl Inxochitl en náhuatl, que así se llama a la función poética, tiene su nombre. Está el Shesh Ayu, que es como en Mije, un tipo de cómo de la poética Mije, y también en zapoteco está. Y tiene sus propias divisiones de géneros cuando los hay, ¿no? Que no en Occidente son cuento,
novela, poesía, etcétera. En zapoteco tienen otra edición muy interesante de géneros poéticos. Pero entonces la literatura se tendría que situar como una más en un gran ecosistema de manifestaciones de la función poética. Y por lo tanto está culturalmente determinado. O sea, la literatura no existe en todas las tradiciones, es un tipo particular. Está además históricamente determinado, ¿no? La literatura como la conocemos es, sobre todo, no soy la primera en decirlo, mucha gente lo ha dicho, surge también con la burguesía, como la conocemos. De hecho, pensar que la Ilíada es literatura sería un poco un anacronismo. Claro que la Ilíada es una manifestación de la función poética, pero no es particularmente literatura. Y también solamente lenguas, sobre todo en lenguas hegemónicas ahora, ¿no? Entonces, este slide me quedó en español, disculpen. Pero entonces, en cada una de estas tradiciones hay rituales de reconocimiento para decir que esto es literatura. Quiero hacer una comparación entre la tradición literaria y la tradición mije. Por ejemplo, la literatura está muy ligada con la escritura, de tal modo que le decimos escritura, escribir a la creación literaria. Es decir, la relación entre que tiene que estar escrito y que sea literatura es una relación muy fuerte en Occidente. La otra es su autoría individual. Se firma quién es el autor de 100 años de soledad. ¿Quién es el autor de Hamlet? ¿Quién es el autor de El año del pensamiento mágico? ¿Quién es el autor del Guardián en el Centeno? Hay una obsesión con esa parte. Y también hay un sistema de rituales que dicen que alguien es autor y es la publicación. O sea, una persona puede escribir los mejores poemas en inglés o en español y tenerlos en su caja y nadie va a decir que es un poeta. Tal vez cuando muera y alguien descubra, ¿no? Un poco como sucedió con Kafka. Pero mientras eso no suceda, no es a un autor. La publicación es muy importante, es como un ritual de paso. También la presentación del libro es un ritual bien peculiar si lo vemos desde el punto de vista antropológico, ¿no? Se reúnen varias personas, presentan el libro y después hay alcohol. Entonces, todo eso va haciendo que socialmente te reconozcan, oh, ese es el poeta. Y si te ganas el premio Nobel de Literatura, bueno, hay cada vez más, ¿no? Sistemas de reconocimiento que le dicen al mundo que eres un ejercedor de esa función poética. En la tradición mije es un poco distinto. Lo primero es que el soporte de dónde queda grabado, así como la literatura está en la escritura, en la tradición mije es en la memoria. No, le llaman tradición oral, no estoy tan de acuerdo porque el soporte no es la oralidad. Yo puedo hablar de regañar a mi perrito otra vez y eso no es función poética. La función poética está grabada en la memoria de tal manera que todas las narraciones de cómo comenzó el mundo, narrativa, o las canciones para infundir valentía a las niñas recién nacidas de la tradición seri, viven en la memoria de muchas personas. Y como viven en la memoria de muchas personas, son de propiedad colectiva. Nadie puede firmar la historia de creación del mundo mije. Y además, como esta tradición vive en la memoria, hay muchas versiones al mismo tiempo de la misma. No es una obra cerrada, es una obra que está todo el tiempo abierta a intervención. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo de una narración mije. Hay una narración mije de un héroe. Este héroe en algún momento tiene que irse de su núcleo familiar, o sea, dejar a sus padres, a su mamá y a su papá,
irse y regresar con algo valioso para demostrar que pudo hacerlo. Entonces, esa es la estructura presente en todas las versiones, pero he encontrado versiones en donde regresa con unas palabras muy bellas. En otras, el héroe va y regresa con sus padres y trae monedas de oro. En otra, trae dinero. En otra versión, trae documentos de tierras. Y en otra versión, regresa con algo que en español le llaman bochito, es decir, un Volkswagen, unos coches antiguos, que regresa con un Volkswagen. Entonces, en todos los casos, el héroe va y regresa, pero ¿cuál es la versión original? Todas. Lo único que tienen en común es que regresa. Entonces, eso no lo permite la tradición literaria. O sea, un libro está cerrado. De hecho, te pueden demandar si lo intervienes. Ya un escritor intentó intervenir una obra del escritor argentino Borges y fue demandado. No puedes hacerlo. O sea, hay leyes que impiden que lo hagas. No puedes hacer paráfrasis, no puedes, es bien interesante. Pero en la tradición mije la propiedad es colectiva y muchos están relacionados con los rituales. Por ejemplo, yo técnicamente conozco el habla ritual y el habla poética en mije, pero por mi edad yo no puedo ejecutarla. O sea, en mi sociedad, en la comunidad en la que vivo, nadie va a venir a decirme, Yasna, ¿podrías acompañarme a pedir la mano de mi novia? Porque quiero que tú des las palabras, ¿no? Porque necesitar palabra adornada, palabra poética, creación poética, pues para convencer a los papás o para hacer que ese momento sea especial. Por más que yo técnicamente pueda hacerlo, mi edad no me lo permite. Necesito tener más años y estar más cercana de los rituales, ser alguien que puede ejecutar un ritual. Así como un Nobel de literatura o una publicación en una editorial en Occidente me consagra como ejercedor de la función poética, en la tradición mije es la edad y las funciones del ritual. Entonces, vamos a necesitar para la literatura un soporte visual, un soporte, y en la memoria un soporte mental en la tradición mije. En la escritura el corpus está cerrado y terminado. En la memoria es un corpus abierto a intervención continua, recreación colectiva, ¿no? Y en la escritura, en la literatura, está centrado en objetos que son libros, o sea, hay objetos físicos. Y estos objetos físicos se venden. De hecho, hay tiendas especializadas, llamadas librerías, donde puedes dar dinero a cambio de uno de esos objetos. En la tradición mije, eso no es posible. Si alguien me pide a mí que yo haga la función poética, en ir a pedir la mano, por ejemplo, de alguien, puede hacerme algo de reciprocidad, ¿no? Puede darme regalos, puede donar algo, puede hacer varias cosas, darme comer, festejar, pero no me va a pagar. No se concibe que esta función y mi creación poética esté dentro del mercado. Eso es muy diferente en esa parte. Y por lo tanto, mantener en un caso las obras, los libros, la escritura, permite que en 100 años podamos seguir leyendo un libro. Y en este caso es la transmisión, que haya nuevas personas que puedan hacerlo, es lo que hace que continúe. Por lo tanto, en un libro muy interesante de Marshall McLuhan, me gusta mucho porque dice que la música del jazz usa todas estas técnicas de la poesía oral que acabamos de describir. Es decir, tenemos la estructura de la historia del héroe que abandona a sus papás y luego regresa con algo valioso, pero hay una improvisación. Cada quien dice, bueno, regresa con oro. Regresa con papeles, regresa con un Volkswagen, regresa con algo. Y entonces, así como en el jazz hay una estructura y luego sobre esa se van creando improvisaciones, lo mismo sucede con estas otras tradiciones. Y lo mismo va a suceder con la música y con, por lo menos en la tradición mije, también con las creaciones textiles y las creaciones físicas.
por decirlo, esculturas, que no serían exactamente esculturas. Entonces, se puede hacer esta identificación. De hecho, en Occidente también, pues la poesía, sabemos, surgió muy cercana a la música. La Ilíada, pues muchos son cantos, ¿cierto? Y en algún momento en literatura se separó la poesía de la música. Eso es muy triste tal vez para mí. Pero ahora podemos leer poesía sin que esté recitada o sin que esté acompañada de música. En muchas de estas otras manifestaciones poéticas, la música y el arte poética siguen estando unidas. Ese es el caso, no es el caso del Mije, ¿no? No es el caso de mi pueblo, pero hay otro pueblo indígena que son los Rarámuri, que donde quien ejerce la función poética, o sea, como el escritor, entre comillas, es también músico. Un músico extraordinario fue Erasmo Palma, de este pueblo indígena. Y su nieta se llama Araceli Palma y escribió un ensayo muy bello en su lengua donde reflexiona sobre ese quehacer. Y lo que dice ella es que el escritor Rarámuri, lo pone entre comillas, porque no es propiamente un escritor, porque no escribe, pues no está, pero quiero decir, el equivalente al escritor, el que ejerce la función poética, no se imagina a sí mismo como escritor. Su primer trabajo es cantar, y cantar es un acto comunitario cuyo servicio nadie cuestiona porque es tan necesario como cualquier otro. Mientras que en Occidente esta idea de la genialidad de que el artista es alguien especial, en muchas de estas comunidades bueno, está una persona que es carpintero, otra persona hace casas, otra persona es experta en hacer comida y otra persona es experta en hacer función poética. Y su servicio es tan fundamental como otros. Entonces tiene una funcionalidad social distinta. Por lo tanto, la pregunta sería, ¿qué pasaría o qué sería del arte como lo conocemos ahora, del arte occidental, con todo el sistema de galerías, que son objetos, son mercancías que están dentro del mercado, que cotizan, etcétera? ¿Qué pasará del arte si no hay capitalismo y si no hay colonialismo y si no hay patriarcado? Podríamos empezar a hablar más que de arte, sino hablar del arte como la manifestación estética que fue durante el capitalismo y que ya no exista arte. O sea, ¿es posible disociar el arte del capitalismo ahora? Y podríamos entonces pensar en otro tipo de manifestaciones estéticas, porque eso no se va a acabar, ¿no? En cuanto haya humanidad, eso va a servir. Entonces, ¿podríamos hablar del futuro sin hablar de progreso? Sin hablar de vanguardia en el arte? ¿Podríamos retomar estas ideas de que el pasado y el futuro en realidad no están enfrente y no se necesita un progreso y volver a lo que existen ya otros tipos de manifestaciones artísticas? Bueno, hay unas opciones que se están empezando a plantear y que algunas personas han llamado futurismo indígena, u otras futurismo colectivista o colectivo, que se basan en la idea de derogar la idea de la autoría individual, del copyright y de la necesidad de que las producciones artísticas sean también mercancías. Esto que parece muy disruptivo para Occidente, en realidad es muy común para otras tradiciones, como ustedes lo pueden ver. Entonces, ¿cómo podríamos hacer que las manifestaciones artísticas regresaran de nuevo a una visión de cuidado de la tierra, fuera del mercado y fuera de la genialidad individual, que sigue estando, creo, muy presente, a pesar de que dentro de la misma tradición occidental se están planteando otras cosas? Es muy interesante que todas estas ideas de la escritura no creativa o estas ideas de, por ejemplo, defender el plagio, por así decirlo, o la intervención colectiva, en Occidente suenen tan novedosas y para nosotros sean tan tradicionales. Entonces, esas ideas
muy disruptivas para una tradición pueden ser muy tradicionales para otras. Yo tengo algunos problemas con enfrentar la idea del futurismo indígena porque pienso que se cree que la categoría indígena es una categoría homogénea. Y no, como pueden ver, en la tradición rarámuri, la música y la función poética están muy ligadas, pero en la tradición mije no, o sea, es diferente. En algunas tradiciones, solo las mujeres pueden, por ejemplo, hacer la función poética, en otros casos no, va a ser el género, en otro caso es la edad, etcétera. Entonces creo que la categoría indígena sin colonialismo no existiría. Entonces pensar en futurismo indígena me parece una contradicción en los términos, pero podríamos pensar tal vez en futurismos colectivos múltiples y contrastantes. Entonces podríamos hablar más bien de manifestaciones estéticas colectivas que no se conviertan en mercancías, en donde la idea de la autoría pueda empezarse a desvanecer. No es necesaria. O sea, todo el corpus poético y narrativo del Mije no ha necesitado de la idea, pero sí la idea de que todas las personas podemos intervenirlas y mantenerlas vivas. Hay una idea que podría entonces trascender el arte, ¿no? Y esa sería la apuesta y que podríamos empezar a pensar cómo hacerlo. Muchísimas gracias.